Yo soy coordinadora de desarrollo de capacidades acá del MINCETUR, bueno, del Viceministerio de Comercio Exterior. He tenido el gusto de comunicarme con algunos de ustedes que me han estado realizando sus consultas sobre estas capacitaciones. Quisiera darles un afectuoso saludo, en verdad, es nuestra viceministra de Comercio Exterior, la señora Teresa Mera, que justo por encargo de ello venimos pues realizando este ciclo de capacitaciones que le hemos denominado los martes de tópicos de comercio exterior, con la finalidad de poder impartirles y continuar de una manera continua el acercamiento con ustedes. Nosotros hemos realizado unos talleres de sensibilización en temas de comercio exterior a nivel nacional. Hemos estado visitando, muchos de ustedes los hemos conocido ahí, nos acompañan de diferentes municipalidades también. Entonces ahí les hemos podido dar como que una mirada sobre cuáles son los diferentes herramientas e instrumentos que desarrollamos desde el sector comercio exterior para poder ver justamente eso, ¿no? Incrementar las exportaciones del país. Entonces ahora el objetivo de estos tópicos de comercio exterior es que ustedes puedan conocer un poquito más a detalle sobre el trabajo que realizamos y las herramientas que hemos desarrollado para que ustedes también puedan utilizarlo en el día a día, tengan la facilidad de poder también asesorar sobre estas en sus regiones y juntos poder tener una mirada clara hacia lo que es el desarrollo de comercio exterior y sobre todo mejorar la competitividad exportadora regional, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar juntos en miras a mejorar las capacidades de estas MIPYMES de nuestras regiones, pero para ello tenemos que ser un equipo. Y un equipo no puede ser si no está fortalecido, tenemos que mejorar nuestras capacidades en comercio, ¿de acuerdo? Entonces, muy buenos días. El día de hoy es nuestra primera sesión de tópicos de comercio. Les quería dar de una manera breve solamente en qué van a consistir. Todos los martes, cada 15 días, vamos a realizar estas capacitaciones. Van a ser los martes, muy temprano, a las 9:30 vamos a empezar y van a durar entre 1 hora y media. En la sesión de ahora la sesión de hoy es 1 hora, pero la siguiente, por ejemplo, ya tenemos sobre el exportemos.p, el Perú Marketplace, herramientas muy importantes que ha desarrollado PROMPERÚ y que son muy necesarias conocerlas porque ahí ustedes van a encontrar una información muy valiosa que les va a permitir desempeñar bien sus funciones, ¿de acuerdo? Y así continuamente al final de la sesión yo les voy a mostrar un poco sobre los temas que tenemos programados. Entonces, el día de hoy tenemos las zonas económicas especiales como herramientas para la atracción de inversiones y el incremento de las exportaciones. Vamos a tener la ponencia del abogado Brian Palomino Espino. Él es especialista de la Dirección de Zonas Económicas Especiales de acá del Viceministerio de Comercio Exterior. Antes de darle el paso, yo quería darles quizás por favor algunas recomendaciones. Por favor, tengan sus micrófonos apagados. Si necesitan realizar alguna consulta, las pueden ir realizando a través del chat. En caso quisieran esperar o levantar la mano y tomar la palabra, pueden también usar el icono y Brian, conforme se vaya realizando la presentación, va a ver si es oportuno darles la palabra o si no, va a hacerlo al final para poderles dar la apertura de los micrófonos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos grabando esta sesión para que también ustedes la puedan tener. También Raiza nos va a estar compartiendo a través del chat el link de la asistencia. Es muy importante que ustedes puedan registrarse ahí para poder tener de una manera clara sus correos electrónicos y que podamos compartirle tanto la grabación como la presentación que les va a hacer Brian el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a poder dar inicio. Espero que se aprovechen y muy buenos días. Brian, adelante. Gracias, Rosana. ¿Cómo están todos? Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien el audio? Sí se te escucha. Perfecto, muchas gracias. Como ya había anticipado Rosana, parte de estas capacitaciones y estos eventos que organiza el MINCETUR se dan bajo la lógica de acercar el conocimiento en materia de comercio exterior a los servidores de los gobiernos regionales. Esto también en el marco de la descentralización y competencias compartidas que tenemos en el país en materia de comercio. El día de hoy, estimados funcionarios de los gobiernos regionales y presentes todos, me presento, soy Brian Palomino Espino, pertenezco a la Dirección de Zonas Económicas Especiales del MINCETUR. Nosotros vemos zonas económicas especiales, zonas francas, zonas especiales de desarrollo y otras variantes que vamos a pasar a abordar en estos 40 o esta hora de cátedra que nos convoca el día de hoy. Y si quiero empezar comentándole a ustedes que
Vamos a ir paso a paso para que todos los presentes puedan comprender primero el concepto de zonas francas, de zonas económicas especiales, y también las características que en torno a esta materia tenemos y cómo el MINCETUR las concibe. Y también creo que es importante hoy tener un poco en cuenta consideraciones para las iniciativas o los proyectos que se presentan para crear zonas económicas especiales. Este último aspecto creo que es la principal reflexión que podemos sacar de esta ponencia, porque lo cierto es que de un tiempo a esta parte, diversas regiones y diversas iniciativas legislativas han apostado por tener zonas económicas especiales y por promoverlas dentro de las regiones. Me parece que en esta capacitación nos acompañan representantes de las gerencias de desarrollo económico, de las áreas de planeamiento, de las áreas de desarrollo económico. Entonces, qué importante que quienes forman parte de los gobiernos regionales sepan que también los gobiernos regionales tienen una labor importantísima en cuanto al desarrollo de las zonas económicas especiales, porque lo cierto es que las zonas se han constituido como enclaves de desarrollo regional que irradian también en la economía nacional. Dicho esto, vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Vamos a partir por conocer cómo están las zonas económicas especiales en el mundo y qué cosas son las zonas económicas especiales para aquellos que escuchan hoy por primera vez el término. Y aquí empezamos por definir un concepto de zonas económicas especiales que lo utiliza la UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, y las concibe como espacios. Entonces, cuando nosotros escuchemos el término zona económica especial, debemos inmediatamente pensar en un área, en un espacio determinado, en el que se posicionan empresas que desarrollan industria y servicios. Esto significa que en estas áreas geográficas, ¿de acuerdo? Se establecen empresas para el desarrollo de algunas actividades permitidas, pero con la particularidad de que en estos espacios se ofrecen determinados incentivos en materia de comercio exterior, en materia tributaria, en materia aduanera y en materia también de facilitación administrativa. Entonces, lo más resaltante de una zona económica especial es que existe una facilitación que promueve la inmediatez en el desarrollo de las actividades permitidas y también en la atención de los servicios que se requieran o las autorizaciones para el desarrollo de la actividad. Imagínense un conjunto de empresas en un determinado lugar, que es una suerte de condominio empresarial, en el que están cercados y amurallados para el desarrollo de algunas actividades permitidas, pero con el goce de algunos incentivos tributarios y de comercio exterior. Grosso modo, ese es el concepto general de una zona económica especial. Para familiarizar un poquito más el concepto, si nos acompañan representantes de los gobiernos regionales de Arequipa, de Piura, de Moquegua de repente, o de Tacna, en los departamentos que acabo de mencionar existen zonas económicas especiales. Vamos a profundizar un poco más adelante cómo concebimos las zonas económicas especiales en el Perú, las características en torno a ellas, pero lo quería mencionar para tener un poco más de referencia real de lo que son las zonas y cómo estas están posicionadas en los gobiernos regionales. Me parece que hay algunos audios abiertos, agradeceré que por favor los cierren. Gracias. Entonces, la UNCTAD tiene esta definición de zonas económicas especiales. El Banco Mundial también las concibe como espacios geográficos para el desarrollo de actividades y lo que probablemente sea un elemento en común, más allá de la denominación, porque podemos encontrar zona económica especial, por ejemplo, en Puno, podemos encontrar zonas especiales de desarrollo en Hilo, en Paita, en Matarani, y podemos encontrar zonas francas que tenemos en Tacna y recientemente creada en Cajamarca, más allá de la nomenclatura o la denominación que pudiera tener una zona,
lo cierto es que estas tienen objetivos en común. Y tal vez cuando nosotros revisemos los objetivos en común, podamos tener claridad respecto de si es o no una zona económica especial. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el principal objetivo de una zona, del establecimiento de una zona económica especial, es superar barreras de inversión. Y claro, porque cuando los gobiernos, cuando el Estado decide establecer una zona económica especial, lo hace con la mirada de poder suplir o de poder cubrir una brecha, precisamente brechas en materia de inversión, tanto privada como pública. Entonces, el primer objetivo de las zonas económicas especiales es servir como una herramienta para superar brechas en materia de inversión, que de otro modo no se pudieran dar. Entonces, lo importante de las zonas económicas especiales es que sirven para posicionar la inversión pública y la inversión privada, pero también son una herramienta por excelencia para impulsar exportaciones, para atraer inversión extranjera directa y generar empleo. Y esto es así porque pese a que la existencia de las zonas económicas especiales en el mundo es diversa y tiene distintas denominaciones, como les comento, sus objetivos se asocian principalmente a tener espacios adecuados para el desarrollo de la industria y de servicios. Entonces, estos objetivos a nosotros como funcionarios, como servidores del sector público, nos pueden dar una aproximación de cuál es la mirada de las zonas económicas especiales y cómo ellas pueden beneficiar a nuestras regiones. Otro elemento importante en cuanto a los objetivos es que las zonas buscan impulsar la participación en las cadenas globales de valor. Y aquí hay un ejemplo bastante interesante que siempre comento cuando queremos entender cómo funciona una zona económica especial. Y esto es que, por ejemplo, si ustedes saben cómo se construyen los aviones comerciales, quiero mencionarles que el caso más palpable de los encadenamientos productivos o de las cadenas globales de valor se da justamente con los aviones comerciales. Los aviones comerciales se ensamblan en un país, principalmente en Estados Unidos, en Miami, pero los componentes que se generan para ensamblar los aviones comerciales, en su mayoría se dan en zona franca. Entonces, una zona franca, una zona económica especial es un espacio por excelencia para que exista un encadenamiento productivo, de modo que la mercancía ingresa a un determinado territorio, pero sin el pago de aranceles, porque ficticiamente no ha ingresado al país por el tratamiento tributario aduanero que precisamente las caracteriza, y eso hace que determinados productos que necesitan de diversos insumos o de diversos servicios en distintas partes del mundo puedan tener un ingreso más flexible y mucho mejor estructurado en términos de costos. Entonces, esa es otra característica principal de las zonas económicas especiales y que reconduce el objetivo de tener cadenas globales de valor. Otro elemento importante es que se fomenta la diversificación productiva de las regiones. Precisamente las zonas económicas especiales que están posicionadas, por ejemplo, en la parte del sur del país, tienen una vocación más enfocada en la prestación de servicios a la minería, en el almacenaje, y aquellas que están, tenemos solamente una en el norte del país, que está funcionando, que es la Zona Especial de Desarrollo de Paita, tiene más bien una vocación enfocada en el componente agroindustrial o agroexportador. Entonces, qué importante que la vocación productiva de las regiones converse también con los objetivos y con la especialización orgánica que se da dentro de las zonas económicas especiales. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de lo que ofrezca la región y la vocación que se tenga en determinada región, las zonas económicas especiales terminan especializándose de manera mucho más orgánica o natural. Y por último, tenemos que las zonas económicas especiales en el mundo son herramientas de atracción de inversión nacional, de inversión extranjera, y que evidentemente esto establece un fomento, contribuye al comercio exterior y al incremento de la oferta exportable regional. Para nosotros, para el MINCETUR, tener zonas económicas especiales no solamente implica tener una herramienta, sino que también es una herramienta de política. Y decimos que es una herramienta de política porque todas las virtudes y todos los elementos que se establecen alrededor de las zonas económicas especiales
reconducen a objetivos de bienestar común, de desarrollo regional, de desarrollo nacional. Entonces, más allá de ser un espacio para la atracción de inversión, también es una herramienta que va a favorecer la generación de empleo, la atracción de inversiones y otras virtudes para la reactivación, incluso económica. Tenemos también, como les había mencionado hace un momento, que las zonas en el mundo tienen diversas denominaciones o diversas tipologías, y encontramos denominaciones como zonas económicas especiales, que en esencia en el Perú el concepto general es de zona económica especial, y dentro de ellas tenemos los exeticos, probablemente algunos los han escuchado por allá en el año 90, en el año 2000, que hoy se llaman zonas especiales de desarrollo. Tenemos también zonas francas y zonas económicas especiales como tal. El punto en común y la finalidad de todas estas tipologías es que su objeto se asocia principalmente a incentivos de naturaleza tributaria, aduanera, operativa. De modo que lo que se busca es promover actividades que tengan como consecuencia natural el crecimiento de la economía a través de la generación de empleo, el crecimiento de las exportaciones y la atracción de las inversiones. Y así, por ejemplo, podemos encontrar diversas denominaciones como zonas francas. Estas denominaciones son empleadas, por ejemplo, en Chile, en Perú, en Uruguay, en Costa Rica y en otros países. Y tenemos zonas francas de exportación, que esta, más que una denominación, es un objetivo que algunos países tomaron para promover dentro de las zonas francas la exportación de determinados productos. Y aquí creo que conviene hacer la primera reflexión del objeto y la finalidad de zonas francas, porque algunas economías han tomado las zonas francas como espacios por excelencia solo para fomentar las exportaciones. Y esta tendencia ha ido migrando a lo largo del tiempo, porque el comercio internacional, el comercio exterior, ha obligado a que hoy las zonas francas, las zonas económicas especiales, no solamente promuevan operaciones de exportación, sino que también promuevan operaciones de importación y operaciones comerciales en estrategia con proveedores nacionales o extranjeros. Entonces, hoy las zonas francas y la mirada de las zonas francas es mucho más abierta, tiene mucho más apertura para el goce de los incentivos y para el desarrollo de las actividades permitidas. Por otro lado, también tenemos denominaciones como zonas francas empresariales, que de hecho este es un caso de bastante éxito en Colombia, y que parte ya no de un concepto cerrado de zona franca, sino que se concibe como un régimen en el que se puede postular, en el que cualquier empresa puede postular, cumpliendo una serie de requisitos sin la necesidad de establecerse físicamente dentro de un espacio cerrado o amurallado. Si bien este modelo ha tenido bastante éxito en Colombia, lo cierto también es que el modelo de zonas francas uniempresariales requiere de una madurez en cuanto al control del incentivo tributario y de herramientas necesarias para controlar el incentivo tributario, porque de otro modo no podría darse, o su posicionamiento en un país podría ser de mucho riesgo. Entonces, vamos entendiendo un poco conceptos, ¿no? Zona franca, un espacio cerrado, amurallado, en el que se instalan empresas que gozan de incentivos tributarios aduaneros, pero que también se someten a determinados controles. Entonces, vayamos derribando algunos mitos, porque hace mucho tiempo se pensaba que las empresas que se instalaban en zonas francas, en zonas económicas especiales, no estaban sujetas a control aduanero o no estaban sujetas a controles medioambientales, de salud, en materia laboral, y esto no es así. De hecho, las empresas que hoy se instalan en zonas francas, en zonas económicas especiales, además de tener que cumplir con los controles y con las supervisiones regulares de las materias que les he mencionado, tienen que también cumplir con regulación y supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de las propias municipalidades y de los gobiernos regionales donde se encuentran las zonas. Entonces, el hecho de que una empresa esté instalada, esté ubicada dentro de una zona económica especial, no significa que se va a abstraer de los controles normales y naturales de cualquier empresa en el resto del país. Muy por el contrario, lo que se necesita es efectivizar más bien esos controles, y en teoría lo que se quiere es que la empresa que está dentro de una zona económica especial sea un ejemplo y sea un modelo de cumplimiento de lo que se tiene que hacer como empresario. Entonces, los empresarios en el mundo que se instalan en zonas económicas especiales
En algunos países más bien son tomados como empresas modelo o ejemplo del cumplimiento tributario, de registros contables, de responsabilidad medioambiental, responsabilidad laboral inclusive. Entonces, esa es la mirada bajo la cual se debe concebir el hecho de tener una zona económica especial y cómo ésta contribuye a que las empresas no solo se formalicen, sino que también cumplan objetivos de desarrollo sostenible y responsable. En el Perú, ya para ir cerrando un poco sobre las denominaciones, hemos tenido varios cambios alrededor de los años en los que se han creado las zonas económicas especiales que datan del año 90 y hemos pasado de zonas francas industriales, por ahí en el año 89-90, a centros de exportación, transformación, industria y comercialización, que de repente ustedes los han conocido como CETICOS, hoy se llaman zonas especiales de desarrollo, y también tenemos zonas francas. Entonces, más allá de la denominación, que de hecho en el Perú los cambios de denominación han ido también en función de la experiencia comparada y cómo se ha concebido esta figura en el mundo. Más allá de la denominación, lo importante aquí es tener en cuenta los objetivos para que nosotros podamos identificar si estamos frente a una zona económica especial o no. Y aquí les digo por qué es importante esto, porque probablemente en algunas de las regiones donde ustedes están, tengan un concepto de zona especial de desarrollo, de CETICOS, de zonas francas, y creo que es transparente mencionarles que se les recuerda mucho a los CETICOS, a las zonas especiales de desarrollo y a las zonas francas en el Perú, por una actividad que ya dejó de realizarse en el año 2010-2012, que era el cambio o el recondicionamiento de timones dentro de los vehículos, y esta actividad hoy ya no está prohibida, ya está permitida, cumplió su ciclo, pero creo que es por lo que más se le recuerda a las zonas económicas especiales en el Perú, y más bien lo que hoy se quiere es cambiar un poco esa concepción de las zonas económicas especiales. No son solo espacios para hacer reparaciones o recondicionamientos de nivel básico, sino que también dentro de las zonas económicas especiales peruanas se hacen actividades de valor agregado, actividades que conversan con responsabilidad ambiental y social. Entonces, bajo esa mirada es que nosotros concebimos a las zonas económicas especiales y es importante tener en cuenta los objetivos y las tipologías para poder diferenciarlas de otras herramientas. Y de otras herramientas como por ejemplo parques industriales, plataformas logísticas, zona activa logística, conceptos que vamos a repasar un poco más adelante, pero creo que es importante mencionarlo desde este momento. En el contexto internacional, quiero mencionarles que no estamos frente a una herramienta nueva. Las zonas económicas especiales no nacen recientemente, de hecho datan del año 1950, tuvieron un auge mucho más importante en los años 80 y hoy tienen una gran presencia en todo el mundo, como ustedes pueden ver en esta lámina. En estadísticas recientes de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, vemos que es Asia el continente que más zonas tiene. Es más, países como Corea y China consideran a las zonas francas, a las zonas económicas especiales, como parte importante del motor de sus economías y hoy están migrando a modelos que ya no solamente son recintos cerrados o amurallados, sino que son megaciudades que tienen concepto y régimen de zona franca. Pero para llegar a esas instancias, a esas escalas de zona franca y de esas tipologías, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, también es cierto que el modelo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, funciona en otros países, tiene una concepción mucho más abierta que el concepto que tenemos en el país, pero también los controles y las supervisiones han ido desarrollándose de forma mucho más exhaustiva. Entonces, hoy tenemos zonas como las que tenemos en Latinoamérica, que son espacios cerrados, pero que en Asia ya se han convertido en megaciudades por las consideraciones que le acabo de comentar. En Latinoamérica y el Caribe tenemos una también importante presencia de zonas económicas especiales y es importante destacar que poco más de 200 zonas se encuentran ubicadas en Colombia. De hecho, este país es a todas luces un referente para nosotros
En cuanto a la difusión y el aprovechamiento del sistema, el caso de Colombia es sin duda uno de los que siempre volteamos a mirar desde el punto de vista normativo, de promoción y de defensa del régimen, porque ha sido parte de una medida de política y una estrategia articulada de todas sus entidades y en sus distintos niveles de gobierno. Como podemos observar en esta lámina, el impacto y la proliferación de las zonas es importante y tenemos aproximadamente 5.000, más de 7.000 zonas económicas especiales en el mundo que generan 70 millones de empleo, entre 70 y 100 millones de empleo directo. Sin duda, esto representa, sustenta el hecho de tener una zona como una herramienta, porque son espacios en los que por excelencia se generan empleos. Son espacios en los que los empresarios que buscan el posicionamiento o la relocalización de sus inversiones encontraron un espacio ideal para invertir, para producir y generar espacios de comercio. Esto también nos invita a reflexionar sobre cómo se está moviendo el mundo y lo importante que es para nosotros como país tener espacios como las zonas económicas especiales, pero claro está, asegurando que en su creación se puedan tener aspectos que aseguren efectivamente el cumplimiento de sus objetivos y tomen en cuenta también las reales necesidades que se pretenden atender en las regiones. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si bien hay casos exitosos de zonas económicas especiales en el mundo, también hay modelos que han tenido un tímido o nulo impacto en las regiones. Más adelante vamos a ver cómo le ha ido al Perú en materia de estas zonas económicas especiales y hacia dónde queremos migrar con las zonas económicas especiales existentes. Y esto es un poco de lo que ya les mencionaba, ¿no? MINCETUR postula por zonas económicas especiales, es rector en la materia de zonas económicas especiales. Creemos en el desarrollo y en el potencial que tienen las zonas económicas especiales, y por eso es que se necesitan elementos esenciales o deberían existir previa a la concepción, a la creación de una zona, estos elementos para asegurar que las zonas cumplan sus objetivos de creación. Es decir, si nosotros no encontramos estos elementos alrededor de una zona o dentro de una zona o la región que va a albergar una zona, difícilmente podemos asegurar que la zona cumpla su objetivo de creación. Entonces, lo cierto también es que las zonas no deberían crearse como una herramienta eh, sin criterios técnicos. De hecho, las zonas en el mundo que se crean y que tienen más éxito cumplen una serie de consideraciones técnicas y logísticas, y ahí pueden ver ustedes que si existe una óptima conectividad portuaria, aeroportuaria, de carreteras, es posible que la zona tenga necesariamente un camino mucho más cercano al éxito o al desarrollo. La conectividad logística, por ejemplo, es un elemento determinante para que las empresas que se ubican dentro de la zona puedan ingresar sus insumos, puedan sacar sus manufacturas y a la vez tengan la capacidad para poder generar alianzas comerciales y poder hacer crecer su línea de negocio. Como bien saben, nuestro país se encuentra en camino a solucionar brechas en materia de conectividad logística. Por ello se hace necesario que las zonas económicas o las iniciativas que pretendan considerar a las zonas económicas especiales adopten necesariamente estos conceptos para asegurar que se cuenta con una óptima conectividad logística, ya que sin ello, pese a que la zona tenga las exoneraciones, las facilidades o los incentivos, difícilmente un inversionista se va a sentir atraído por un espacio que adolece de conectividad y que son los vasos comunicantes para cualquier empresario. Otro elemento que debemos considerar como un elemento esencial es que se requieren servicios a la carga. Y aquí, por ejemplo, tenemos almacenes, tenemos los transportistas, las agencias de aduana, entre otros aspectos. ¿Por qué es importante? Porque estos elementos son los aliados o actores secundarios y son quienes finalmente van a proveer de los servicios para los exportadores, para los importadores instalados en una zona económica especial.
Hoy, por ejemplo, la legislación de zonas económicas especiales en el Perú ha considerado que se pueden prestar servicios auxiliares dentro de las zonas económicas especiales y está pensado justamente en tener transportistas, agencias de aduanas y estos aliados estratégicos para el desarrollo de las actividades permitidas. Otro elemento importantísimo en torno a una zona es que debe existir simplificación administrativa. O en el mundo se le conoce como los one-stop shop o ventanillas de facilitación, que son una herramienta bastante valiosa para las zonas económicas especiales y que en nuestro país, por ejemplo, tenemos la ventanilla única de comercio exterior o tenemos algunos trámites que ya se han incorporado a la BUCE en materia de zonas económicas especiales. Entonces, hacia ese elemento es que también nosotros apuntamos como un elemento esencial en materia de zonas económicas especiales. Por otro lado, también es importante que en la región o en el espacio en el que se desarrolle una zona económica especial se tenga acceso a mano de obra calificada. Nuevamente, repasemos conceptos. Un espacio cerrado, amurallado, en el que se instalen empresas industriales y de servicios que gozan de incentivos tributarios, aduaneros, de comercio exterior, que se someten a controles regulares y adicionales. Necesita el empresariado, el inversionista, saber que en esa región o esa región tiene una oferta importante de mano de obra calificada, porque de otro modo no podría encontrar el personal necesario para el desarrollo de su actividad industrial o de servicios. Y esto es un elemento que creemos es importante tomar en cuenta porque nosotros y ustedes que están en las regiones saben de primera mano qué es lo que ofrece la región en mano de obra calificada. En algunas regiones la mano de obra es muy primaria, en otras es tecnificada, en otras es especializada, y de acuerdo a lo que ofrece la vocación de las regiones se ha ido especializando, categorizando. Entonces, el acceso a la mano de obra calificada es un aspecto que también debemos tener muy en cuenta, porque sin este elemento, el empresariado difícilmente va a apostar por una zona en determinada región. Ahora, lo que ha sucedido también en algunos espacios o en algunas zonas en el mundo es que es el empresariado quien se ha encargado de capacitar la mano de obra calificada, quien se ha encargado de darle esa calificación a la mano de obra regional. Y esto ha pasado en algunas zonas del Perú. En algunas zonas del Perú es el empresario quien empieza a capacitar, quien empieza a generar demanda con los institutos, con los centros educativos para poder tener esa mano de obra que demanda su inversión. Pero también es un elemento que hay que tomar muy en cuenta. Y aquí también quisiera hacerles otra reflexión porque pese a tener todos estos elementos esenciales claros, o pese a que estos elementos esenciales son importantes para una zona económica especial, en el mundo, hace muchos años, se había concebido a las zonas económicas especiales como herramientas para revitalizar zonas, áreas o regiones deprimidas. Entonces, lo que hacían las economías, los países, es poner o crear zonas económicas especiales en regiones deprimidas. Entonces, la pregunta que aquí asiste es si yo, como país, establezco una zona económica especial en un área, en una región deprimida, para revitalizarla, ¿cómo cumplo con los elementos esenciales para el éxito de una zona económica especial? Y eso es lo que ha pasado en el Perú, lo que ha pasado en muchas economías de Latinoamérica y de China inclusive. De hecho, China empezó con un modelo que buscaba revitalizar regiones deprimidas. Más adelante se dio cuenta que si creaba una zona económica especial en un área deprimida o en un área que no tiene conectividad, que no tiene servicios a la carga, que no tiene simplificación administrativa ni mano de obra calificada, probablemente el objeto de creación no se va a cumplir. Entonces, poco tiempo después, los países que han querido replicar este modelo en Latinoamérica se han dado cuenta que probablemente no se necesite una zona franca para revitalizar un área deprimida, porque si el área de por sí ya está con algunas brechas en materia de conectividad,
con materia de acceso de mano de obra calificada y estos elementos esenciales que hemos repasado, difícilmente va a satisfacer las demandas de una zona económica especial. Ahora, lo cierto es que estos elementos esenciales no dependen solo de la zona económica especial. Es más, muchos de ustedes en las regiones donde están saben que adolecemos de infraestructura energética, de agua, de mano de obra, incluso de prestación de servicios a la carga o servicios logísticos. Entonces, es un elemento que hay que tomar en cuenta, no solamente bajo el concepto de zona económica especial, sino también como una decisión de país. Entonces, si carecemos de estos elementos que son esenciales, que resultan suficientes para el funcionamiento, lo que más bien estamos asegurando es que la zona económica especial no se implemente o que de llegar a hacerlo sea mucho más complicado la atracción de los inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que hoy sucede en el mundo? La tendencia ya no es establecer zonas para revitalizar regiones deprimidas, sino que se deja a demanda de los inversionistas que requieran una zona económica especial la determinación del lugar donde se va a establecer una zona económica especial. Esto no aparta a las decisiones del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo, al contrario, lo que hace más bien es reforzar la necesidad de la atracción de inversiones, pero con una mirada mucho más madura, de tener una espalda financiera que asegure que la zona económica especial va a funcionar. Y lo cierto es que el modelo de zona económica especial que tiene mejor desempeño en el mundo no es el privado ni el público. O sea, con esto no les quiero decir que las zonas privadas son mejores que las públicas. Al contrario, el modelo que mejor resultado tiene es el modelo en el que la inversión pública y la inversión privada van de la mano para dotar de condiciones y de elementos esenciales a nuestras zonas económicas especiales. Entonces, esta primera reflexión y que también quiero que ustedes se lleven es zonas económicas especiales para revitalizar áreas deprimidas, probablemente no sea el elemento diferenciador. Y esto pudiera conversar con algunas iniciativas que nosotros hemos recibido, que nosotros hemos tomado conocimiento, porque si lo que se necesita es revitalizar una región, probablemente lo que se necesite o lo que se requiera o la demanda que se debería tener a nivel regional es tener proyectos o programas o inversiones enfocadas en revitalizar esa región. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos aspectos, por ejemplo, algunas regiones nos han comunicado que requieren una zona económica especial, una zona franca, porque necesitan revitalizar la región, porque no hay colegios, porque no hay hospitales, porque no hay carretera, porque la inversión no llega. Probablemente lo que se necesite ahí es más bien otra medida de política y no necesariamente una zona franca. Entonces hay que tomar en cuenta que el objeto de una zona franca es bastante retador, pero también lo es el momento en el que ésta se llega a implementar y el cumplimiento de sus objetivos. Entonces hay que ver cómo conversa la necesidad de la región con los objetivos de la zona franca y también con asegurar el éxito de la zona franca. Entonces, si esos tres modelos conversan, si tenemos una región preparada, si tenemos una demanda que es válidamente satisfecha y tenemos objetivos claros en materia de zona franca, zona económica especial, en esas circunstancias sí es posible establecer y decir, bueno, aquí debe existir una zona franca por las virtudes que ofrece la región, que ofrece el suelo y también por el objeto que ésta va a tener a nivel regional y a nivel de economía nacional. Aquí podemos ver algunos desafíos que tenemos para las zonas económicas especiales en el mundo. Como les había mencionado, la tendencia está en constante cambio. Esto es, de hecho, el elemento, creo que el eje central de las zonas económicas especiales, y es que la tendencia cambia mucho a lo largo del tiempo. Los modelos de zonas francas hoy se están enfocando en cumplir estándares sociales y medioambientales, y ya no solamente se concentran en la atracción de la industria, sino que también se requiere atraer industria con responsabilidad social y medioambiental. También se postula por el uso de herramientas digitales, informáticas. Este es un estándar mínimo que ya se está exigiendo a los inversionistas.
Entonces, muchas empresas en el mundo están buscando relocalizarse o migrar parte de su producción o su producción completa a zonas francas, pero con condiciones adecuadas para su óptimo desarrollo comercial. Entonces, cuando las empresas buscan reubicarse dentro de un país, deben tomar en cuenta la importancia de encontrarse, por ejemplo, cerca de un puerto, cerca de un aeropuerto, tener en la región proveedor de materias primas o empresa que pueda hacer alianzas comerciales o sinergias con ellos. Entonces, las empresas en el mundo hoy están viendo a las zonas como un espacio en el que se pueden optimizar sus costos de operación, que esto implica evidentemente mano de obra, fletes, aprovechamiento de incentivos fiscales. Y por ejemplo, por darles un dato relevante, durante la pandemia, en el año 2020 y 2021, muchas zonas francas o zonas económicas especiales en el mundo han recibido en su historia la mayor cantidad de inversión extranjera directa. Uno de estos ejemplos lo tenemos en Panamá, que también tiene zonas francas, dicho sea de paso, y que en el año 2021 aprobó 5 nuevas zonas francas. Entonces, en plena pandemia, Panamá aprobó 5 nuevas zonas francas con una inversión proyectada en más de 21 millones de dólares y que proyectaba generar más de 3.000 empleos directos. Entonces, fíjense la importancia y el reto también que viene para los países que tienen zonas francas de aprovecharlas de manera eficiente. Otro ejemplo es Costa Rica, que durante el auge de la pandemia creó cerca de 10.000 empleos en sus zonas francas. Y recientemente en Uruguay, por ejemplo, se obtuvo inversiones o se posicionaron inversiones de Google en aproximadamente 30 hectáreas para tener operaciones sobre negocios de datos en Latinoamérica. Entonces, fíjense ustedes que los desafíos de las zonas francas hoy están dirigidos a tener también responsabilidad en el desarrollo industrial, pero respetando elementos ambientales y de sostenibilidad. De hecho, la Organización para las Naciones Unidas y el Desarrollo Industrial, o NUDI, tiene recomendaciones para el desarrollo industrial ecoindustrial o el desarrollo sostenible. Y probablemente esta tendencia también esté próxima a migrar a los espacios como zonas francas, como zonas económicas especiales. Entonces, todos estos desafíos, estos enfoques, estos ambientes, estos cambios, esta revolución de la economía industrial o la economía digital, van a ser también elementos que se van a tener que incorporar, que desarrollar, que adecuar en las zonas económicas especiales del mundo y evidentemente del Perú. Por otro lado, como ya les mencionaba, vamos a entrar aquí a ver las zonas económicas especiales del Perú. Vamos a repasar un poco la evolución histórica de la zona, desde cuándo el Perú tiene zonas económicas especiales, y de hecho no se aparta mucho del inicio natural de las zonas. Ya repasábamos que las zonas habían empezado en el año 50, empezaron en un aeropuerto, de hecho en Irlanda. En el año 80, 90 tuvo un auge, un aprovechamiento mucho más ponderante en China, y el Perú, de hecho, no se aleja mucho de ese inicio. Y lo vamos a ver a continuación. En el año 89 es donde nace las zonas económicas especiales en el Perú, con la SOTAC, con la zona de tratamiento comercial, que hoy ha pasado a denominarse la zona franca de Tacna, y es una de las primeras que se instauró en el país. Con el pasar de los años, muchos modelos se fueron sumando a este concepto de zona económica especial, y tenemos los ex éticos de Hilo, de Paita, de Macarani, de Loreto, de Tumbes, y también Tumbes, y también Puno, que es la zona económica especial de Puno. Y recientemente tenemos la zona franca de Cajamarca, que se ha creado en el año 2021. En este punto también es relevante que ustedes tomen conocimiento que una de las funciones que tiene el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en su rol como rector de la materia es justamente trabajar en las iniciativas o emitir opinión, mejor dicho, ante las iniciativas que pretenden crear zonas económicas especiales. Y parte de los elementos esenciales, de las consideraciones mínimas que se han comentado a lo largo de esta cátedra, tienen como objeto también que las iniciativas que pretendan crear zonas económicas especiales respeten y tengan en cuenta estas consideraciones mínimas. Entonces, las circunstancias que hoy tenemos
son diversas. Entonces, la creación de las zonas económicas especiales también han ido cambiando, los objetos de creación también han ido cambiando, y hoy no solamente deben responder a objetos de desarrollo regional, sino también a criterios técnicos y legales. Vamos a profundizar más adelante, como una última reflexión de esta presentación, sobre los criterios técnicos y legales para las zonas económicas especiales que se pretendan establecer o que se pretendan crear, pero también haremos una reflexión sobre si es en verdad necesario tener zonas francas en el país, en determinadas regiones, y cómo esta herramienta coadyuva al cumplimiento de objetivos nacionales. Entonces, ahí ustedes pueden ver la línea de tiempo, la evolución de nuestras zonas económicas especiales. De las 8 que ustedes ven ahí, solamente 4 hoy están en operaciones. Tenemos Hilo, Paita, Matarani y Tacna. Y probablemente lo que explique el por qué otras zonas francas, otras zonas económicas especiales hoy no están vigentes, sea un poco el cumplimiento de los elementos esenciales. Entonces, más adelante vamos a entrar en detalle de por qué algunas zonas no se han implementado, qué es lo que está faltando para su plena implementación y cuáles son las brechas que esas regiones tienen que superar para poder tener el éxito de su norma de creación. ¿De acuerdo? Me escribe Miriam González y me saluda, buenos días Miriam, y me dice si pudieran compartir la presentación. Entiendo que sí, que se les va a compartir. Ahí Rosana de repente complementa más adelante. Gracias Miriam. Entonces, eso es un poco la evolución de las zonas en el Perú. Vamos a entrar al detalle en breve. Y aquí justamente tenemos la producción normativa. Y esta también es un aspecto que hay que tomar en cuenta. La producción normativa en nuestro país es bastante densa y de hecho esta característica no se aparta de las zonas económicas especiales. Tenemos para la zona franca de Tacna, por ejemplo, hay todas esas leyes y esos decretos supremos, y lo propio para las zonas especiales de desarrollo de Hilo, de Matarani, de Paita, de Breto, Tumbes y de Cajamarca. Entonces, existe una producción normativa, diría yo, en extremo voluminosa de las zonas económicas especiales en el país. Y esto también es un desincentivo para el inversionista. ¿Por qué? Porque cuando el inversionista decide investigar sobre qué zona económica especial es la más adecuada para establecer sus inversiones, establecer su empresa o su industria, tiene que hacer una revisión de todas estas normas. Y de hecho, aquí no están todas, pero son alrededor de 40 normas que tenemos para las zonas económicas especiales, y que de hecho cada zona se crea con una ley independiente, y cada una tiene una reglamentación, y cada una tiene procedimientos aduaneros específicos. Entonces, tener una dispersión normativa tan grande es también una complejidad para el inversionista, y lo que más bien se pretende hacer desde el MINCETUR, o lo que se está haciendo desde algún tiempo esta parte, es que la producción normativa sea canalizada en una ley única, o sea más bien integrada, y estamos postulando por tener normas mucho más integradas y que sean transversales para distintas zonas. Así, por ejemplo, se ha aprobado recientemente, bueno, en el año 2019, un reglamento en materia de zonas especiales de desarrollo que ha incluido a las zonas de Hilo, de Matarani, de Paita y también de Tumbes, justamente en la búsqueda de esta integración y de tener esta facilidad en la lectura de las normas en materia de zonas económicas especiales. Tenemos entidades que están vinculadas al sistema. Como ya se les había mencionado, las zonas, al tener objetivos tan transversales, qué duda cabe que no solamente existe una entidad o un actor que tenga participación en la materia, sino que existen diversos actores que están relacionados. Entonces, relacionados a su creación, relacionados a su funcionamiento, y evidentemente esto implica su gestión. Y como les había anticipado, crear una zona económica especial no necesariamente asegura el cumplimiento de objetivos, sino que se necesitan acciones a nivel legal, a nivel administrativo y presupuestal principalmente. Entonces, como pueden ver, MINCETUR es el ente rector en materia de zonas económicas especiales,
Sin embargo, no está facultado para crear zonas económicas especiales. Entonces, la labor que tiene MINCETUR es una labor posterior o es una labor ex post, es decir, una vez que está creada una zona económica especial, habiendo cumplido todas estas consideraciones técnicas o esenciales, es ahí cuando MINCETUR entra a regular la zona económica especial, a promover el ingreso de inversionistas y a supervisar el correcto desarrollo de la zona como tal. Es por ello que las recomendaciones que nosotros tenemos como ente rector son recomendaciones de carácter técnico y legal que tienen por objeto que antes de tomar la decisión de crear una zona económica especial se cumplan estos elementos esenciales, porque sólo así se facilitará la implementación de una zona. Y para ello constantemente se establecen recomendaciones o medidas de casos de éxito o experiencia comparada para tener zonas económicas especiales que aseguren el cumplimiento de objetivos. Y aquí quiero comentar una siguiente reflexión, y esto es que el hecho de tener una zona económica especial creada por ley, que es como se crean desde el año 89, es el primer paso. Es decir, las regiones que tienen una zona económica especial operativa, y aquí es importante destacarlo porque las regiones que tienen zonas económicas especiales operativas han pasado por un gran esfuerzo a nivel de gestión, a nivel de presupuesto, a nivel técnico, para que esa zona exista y funcione hasta la fecha. Entonces, creemos nosotros que es, de hecho, un elemento bastante diferenciador las regiones donde existen zonas operativas, porque han entendido que pese a las brechas en materia de conectividad, en materia de servicios básicos, por ejemplo, de agua, de energía, pese a todas esas brechas o limitantes, el esfuerzo de las gestiones que hoy lideran estas zonas han llevado a tener o zonas en funcionamiento, puestas en funcionamiento. Entonces, qué importante más bien que las zonas que vayan a venir en lo sucesivo, o las zonas que se pretendan crear, o las iniciativas, más bien puedan cumplir previamente a la creación de la zona o a tener la ley de creación de la zona con el cumplimiento de estos elementos esenciales. Entonces, estos elementos son necesarios para tener una labor óptima de reglamentar, de promover y de supervisar. Entonces, tener una ley de zona económica especial que cree una zona, no sé, por poner un ejemplo, que la cree en Madre de Dios, en Cayal, en Huancavelica, en Lambayeque, tener una ley es el paso número uno de una serie de pasos y de acciones que se necesitan para llegar a lo que hoy tenemos como 4 zonas especiales operativas. Entonces es un eslabón de una serie de pasos para el funcionamiento, y aquí es importante la participación de los diversos actores. Por eso es que aquí ustedes ven que existe una participación activa del MINCETUR posterior a la ley de creación, una labor del Ministerio de la Producción, que también conversa con su mirada de tener espacios o oferta industrial, y las zonas de hecho son espacios por excelencia para el desarrollo industrial. Una participación activa del Ministerio de Economía y Finanzas para el control del beneficio tributario, del incentivo tributario, pero también a través del control aduanero que ejerce la autoridad aduanera, la SUNAT. Y creo que esto es importante para ustedes porque debe existir una labor bastante activa del gobierno regional. Entonces, la labor de los gobiernos regionales es importantísima. En zonas que hoy no están funcionando todavía, los gobiernos regionales han empezado a tomarlas de una manera mucho más transversal, y están hoy haciendo esfuerzos conjuntos, me refiero a gobiernos regionales y sus gobiernos locales, en la búsqueda de la puesta en funcionamiento de su zona económica especial. Entonces, la labor que tienen los gobiernos regionales de cara con el funcionamiento de las zonas económicas especiales implica que se pueda planificar y promover el desarrollo de la zona, pero también supervisar la gestión administrativa. Esta gestión administrativa, que en muchos casos, bueno, que en todos los casos de hecho en las zonas del Perú, está a cargo de comités o juntas de administración, que son una suerte de órganos colegiados con representación del sector público-privado, que son quienes se encargan de administrar una zona
posterior a su ley de creación. Entonces, todos estos actores, estas entidades vinculadas al sistema, son quienes le dan el dinamismo adecuado y son los responsables no solamente de la etapa legal o de la etapa reglamentaria, que es importante, porque sienta las bases para los pasos que van a seguir en adelante, sino que también es importante una participación del gobierno regional. Recordemos que las zonas económicas especiales, todas las que se han creado hasta la fecha, forman parte organizacionalmente de los gobiernos regionales donde se han creado. Pese a que tienen autonomía administrativa, técnica, financiera, la zona como entidad pública forma parte de los gobiernos regionales. Entonces, quien debería cobijarlas a nivel de gestión, a nivel de acciones para promover inversiones en las zonas, también son los gobiernos regionales. Entonces, lo que quiero que se lleven con esto es que la mirada que se debe tener desde los gobiernos regionales respecto de las zonas es que se tiene una herramienta potente y una herramienta que ofrece diversos beneficios para la región y para el país, y qué duda cabe que sea importante que se incluya las zonas económicas especiales en sus instrumentos de gestión, en sus instrumentos presupuestales, en sus instrumentos de inversión pública. Sucede muchas veces que en algunas regiones no se termina de ejecutar el presupuesto anual. Entonces, probablemente lo que se requiera más bien es mirar a un costado y ver que hay zonas económicas especiales en sus regiones que tienen demandas que hoy no están satisfechas. Demandas, por ejemplo, para la construcción de sus oficinas administrativas, el saneamiento de sus cercos perimétricos, el saneamiento de sus terrenos, cercos perimétricos y otro tipo de obras alrededor de la zona económica especial. Entonces, es importante también que el gobierno regional vea a las zonas económicas especiales como una herramienta potente para el desarrollo regional, y tienen hoy las competencias y las funciones para poder apoyar a las zonas económicas especiales en materia de gestión y en materia presupuestal. Por aquí vemos a las zonas económicas especiales en el Perú. Como ya les había anticipado, en nuestro mapa del Perú están resaltadas las 4 zonas económicas especiales que están funcionando. Ellas son la Zona Especial de Desarrollo Paita, Matarani, Hilo y la Zona Franca de Tacna. Todas las antes mencionadas datan desde el año 89, 90, 96 en algunos casos. Y en el cuadro de la derecha hemos querido resaltar 2 aspectos que pueden ser de interés. Uno de ellos es la dimensión de cada zona económica especial, es decir, el espacio que ocupa cada zona económica especial, que van desde las 265 hectáreas hasta las 940 hectáreas. Entonces, y si vemos también ahí entre paréntesis respecto de cada área, podemos encontrar cuál es la capacidad ocupada de la zona económica especial a la fecha, y nos encontramos con que poco menos del 20% de estas hectáreas en cada zona se encuentra ocupada. Entonces aquí se preguntarán, ¿por qué si tengo 940 hectáreas en Paita, solamente 25 están habilitadas? Los factores son diversos y van desde el hecho de tener una zona tan grande, implica también la asignación de mayores recursos para poder manejar este espacio, pero también podría haberse explicado porque solamente 25 hectáreas se han habilitado, porque solamente la demanda de inversionistas ha satisfecho ese espacio geográfico. Entonces, la mirada es tener una zona tan grande, no está mal, sino que lo importante es que si se va a tener una zona de dimensiones tan grandes, se necesita asegurar que el presupuesto o que el financiamiento para la operación de la zona también converse con su dimensión. Entonces, uno de los elementos que siempre se recomienda es que las zonas económicas especiales tengan una razonabilidad en su dimensión. Entonces, cuando se pretenden crear zonas económicas especiales, lo primero que recomendamos es el dimensionamiento es adecuado. Entonces, esto es lo que se necesita en principio para ver si una zona puede tener o 20 hectáreas o 940 hectáreas. No está mal, reitero, tener zonas tan de gran extensión, pero sí se necesita que la dimensión
converse también con un plan que permita implementarla, que permita acercarla, porque si no, tenemos problemas de invasión urbana, de saneamiento, entonces eso también es importante tener en cuenta. No había leído una pregunta de Roberto Reyes Albino, que dice, es decir, MINCETUR promueve la implementación y funcionamiento de las zonas. Sí, Roberto, como les comentaba, MINCETUR tiene una labor posterior a la creación de la zona. Es decir, en la etapa de creación de las zonas económicas especiales, MINCETUR tiene una labor de emitir opinión técnica y legal, y esto se puede ver, por ejemplo, en las iniciativas legislativas que pretenden crear zonas económicas especiales, y es en ese espacio, previa a la creación de la zona, a la ley que la crea, es cuando MINCETUR establece recomendaciones técnicas y legales, que son las que estamos revisando a lo largo de esta presentación. Las condiciones mínimas, elementos esenciales, razonabilidad en la dimensión, tener un plan maestro de desarrollo. Vamos a pasar en la última parte de la presentación a revisar punto por punto cuáles son las consideraciones que MINCETUR recomienda o los elementos técnicos y legales para las zonas económicas especiales. Pero dicho esto, Roberto, cuando una zona económica especial ya está creada, como las 8 que acabamos de mencionar, la labor que tiene MINCETUR es una labor normativa, reglamentaria, de defensa al régimen, de supervisión y de promoción. Espero que eso haya atendido tu consulta. Muchas gracias por tu consulta. Entonces, nuevamente, nosotros no decimos que está mal o que es perjudicial tener zonas grandes o zonas de extensiones enormes, pero sí es importante que converse con una razonabilidad presupuestal. ¿De acuerdo? Entonces, se preguntarán por qué algunas zonas o algunos espacios no están ocupados. Y es importante tener en cuenta que los terrenos de la zona necesitan ser saneados y habilitados. Y eso implica un costo. Hay un costo de operación para el saneamiento y la habilitación. Es decir, hay que dotar los terrenos de luz, de agua, de energía, y no solo de energía, sino que de energía suficiente para la industria. Entonces, el inversionista que va a empezar a operar necesita estos elementos esenciales, y el saneamiento se traduce en grandes gestiones ante el gobierno regional y ante el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que toma un tiempo prolongado y que implica también destinar recursos para este fin. Entonces, hoy las zonas que están vigentes para hacer cualquier gestión en materia de inversión la tiene que canalizar a través de su gobierno regional. Fíjense nuevamente la importancia de articular gobierno regional y zona económica especial. Y estas inversiones públicas o estas IOAR, de repente, las tienen que canalizar a través de su gobierno regional y en algunos casos a través del Ministerio de Economía y Finanzas, si es que fueran inversiones públicas nuevas en el marco del INVIAR-PP. Entonces, esto solamente para tenerlo en cuenta, y nuevamente otra reflexión en torno a la dimensión de las zonas en el Perú. Por otro lado, en el lado izquierdo vemos los incentivos de los que hablábamos al inicio, y esto implica que las empresas que se instalan dentro de las zonas económicas especiales gozan en el desarrollo de sus actividades de exoneración del impuesto a la renta, del impuesto general a las ventas, del impuesto de promoción municipal, y en esencia de cualquier tributo creado a nivel central, regional o municipal, y tiene una suspensión el ingreso de mercancías, es decir, el ingreso de una mercancía de una empresa que está dentro de una zona franca, de una zona económica especial, el ingreso de esa mercancía está suspendida del pago de derechos y tributos a la importación. Es decir, no hay un pago de aranceles ni de conceptos tributarios de importación, ad valorem, IGB, IPM, ICC, en el ingreso de la mercancía de la zona. Si luego esa mercancía es procesada, es manufacturada dentro de la zona y se importa al resto del territorio nacional, sí tiene que someterse al pago de los impuestos y tratamientos normales. Entonces podría darse más bien un dinamismo de mercancías que ingresen a la zona y que sean procesadas y exportadas desde la propia zona. Entonces ahí probablemente existe un mejor aprovechamiento. Pero estos son un poco de los incentivos. Y aquí quiero recalcar que cuando se entrevista a los inversionistas que están en las zonas económicas especiales del mundo, de las zonas de mayor éxito en el mundo, y se les pregunta cuáles son los elementos que para ellos han sido determinantes al momento de instalarse en una zona franca,
los incentivos tributarios están en tercer lugar. Es decir, no es el incentivo tributario el elemento que mueve o que es determinante para tomar la decisión de invertir. El empresariado, cuando considera una inversión en un determinado país, que duda cabe en una zona franca también, le preocupan otras cosas. ¿Y qué es lo primero que le preocupa al inversionista? Y esto estadísticamente ha sido validado, y es que lo primero que le preocupa al inversionista es seguridad jurídica, es decir, que el país no cambie las reglas de juego para su inversión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que le preocupa al inversionista es conectividad y servicios básicos, que nuevamente caemos nuevamente en los elementos esenciales de una zona económica especial. Y en tercer lugar están los incentivos. Entonces, si se tiene seguridad jurídica en el país que va a recibir las inversiones, si existe una óptima conectividad logística y elementos y condiciones o servicios esenciales como agua, luz, energía, en tercer lugar, lo que le importa al inversionista es si voy a tener exoneración de renta, de IGB, de IP. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que si lo que la región necesita es un incentivo tributario y es en línea de prioridad lo que mueve la decisión de una zona económica especial, probablemente no necesite una zona económica especial, porque el incentivo no es determinante para el inversionista. Entonces, el incentivo sí, claro, es un elemento diferenciador, lo es, que duda cabe, pero lo que más le preocupa o lo que más necesita el inversionista al momento de posicionar su inversión son los elementos ya mencionados. Entonces, para tenerlo en cuenta y poder empezar a ver cómo los inversionistas, el empresario concibe también a las zonas especiales. Aquí tenemos un análisis de todo lo que acabamos de mencionar. De hecho, creemos que es transparente que ustedes tengan en cuenta cuáles son las fortalezas de las zonas económicas especiales, cuáles son sus oportunidades, pero también cuáles son sus debilidades, cuáles son las amenazas que hoy existen en torno a esta herramienta. Y aquí podemos ver que principalmente sus fortalezas están enfocadas en los incentivos, en los beneficios. Nosotros aquí podemos encontrar beneficios tributarios aduaneros, que ya son los que acabo de mencionar, y que también existe una ubicación privilegiada para la distribución regional, terrenos amplios, ya les mencionaba, no estamos en contra de los terrenos amplios, pero es importante tener razonabilidad en la dimensión de la zona, y que hoy nuestras zonas económicas especiales tienen cercanía a puertos, aeropuertos y a las principales carreteras del país, de modo que el elemento logístico sí es un aspecto del que hoy gozan nuestras zonas económicas especiales. Pero también existen debilidades. Ya pasábamos a mencionar que existe un marco legal bastante denso, bastante disperso, más de 40 normas para poder entender el funcionamiento de las zonas económicas especiales. Sin duda, podría también entenderse como un desincentivo para el inversionista. Tenemos procedimientos aduaneros complejos, y cuando digo complejos, no quiero decir que son engorrosos, sino que esta es una consecuencia más bien de la dispersión normativa. Entonces, lo que se hace más bien a lo largo del tiempo es tratar de buscar la actualización de los procedimientos aduaneros. Hoy ya se tiene una actualización de los procedimientos aduaneros tanto para las zonas especiales de desarrollo como para la zona franca de Tacna, que de hecho ha cambiado mucho la forma en la que hoy se concibe el aspecto operativo dentro de las zonas, y ha solucionado también algunas trabas operativas. Existe insuficiente desarrollo en infraestructura, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, las zonas económicas especiales que hoy están vigentes en nuestro país son entidades públicas. Tal cual funciona un gobierno regional, funciona una zona económica especial bajo la óptica de gestión pública, de modelo organizacional y de gestión organizacional. Entonces, si nuestras zonas económicas especiales hoy son entidades públicas y se rigen por normas de derecho público, todas las acciones que ustedes ven desde sus puestos dentro del gobierno regional son las mismas que se hacen dentro de una zona económica especial.
Entonces, probablemente la reflexión o la crítica sería como una herramienta que lo que necesita es una inversión mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más simplificada, tenga que pasar por todos esos estadios y trámites de una gestión pública, principalmente en materia de inversión pública, por ejemplo. Si quisiera la zona económica especial eh, hacer una inversión pública, construir un cerco perimétrico, hacer un saneamiento, va a tener que pasar todos estos estadios de inversión pública. No está mal, no se critica el procedimiento de inversión pública, pero probablemente lo que se necesite sea un espacio, un procedimiento mucho más flexible para que pueda disponer de sus recursos, de su inversión. Lo cierto es que hoy las zonas tienen que cumplir todo este camino, todo este íter en materia de inversión pública, y ahí nuevamente radica la importancia de articular y de coordinar con los gobiernos regionales a los que se encuentran adscritas. Entonces, la labor del gobierno regional sigue siendo preponderante, sigue siendo importantísima para el desarrollo de las zonas y para la ejecución de sus obras y de sus inversiones. Y esto concatena con la siguiente debilidad, porque no existe una correcta provisión de servicios básicos. Es decir, no existe una demanda satisfecha a nivel de energía, de agua, de desagüe y comunicaciones. La brecha no es solo en materia de zonas, la brecha es a nivel de países, a nivel de regiones. Ustedes lo conocen, lo viven en el día a día. Entonces, por eso la importancia de que se cumplan con los elementos esenciales previa a la creación de la zona. Existe una gestión administrativa pública con limitaciones. Ya nosotros resaltábamos que la gestión pública que hoy tiene las zonas económicas especiales no es eficiente, no es para nosotros una gestión deficiente, pero sí tiene limitaciones propias, porque como les mencionaba, las zonas hoy autogeneran sus recursos, entonces no reciben recursos del Tesoro Público, pero autogeneran sus recursos a través de la prestación de sus servicios básicos, a través del alquiler de sus terrenos. Entonces, todas estas acciones y todos estos servicios que prestan para su gestión administrativa finalmente se utilizan para las inversiones públicas que demanden el saneamiento de sus terrenos y demás. Existen competencias compartidas entre muchas instituciones, ya mencionábamos y ya veíamos cuál es la labor de cada sector, de cada actor. Y sí, probablemente tener tantas competencias y tantas funciones en torno a las zonas económicas especiales haga que muchas entidades digan, no, el rector es Mincetur, o aquí tiene que participar la Junta. Y lo cierto es que no es así. Lo cierto es que la labor de una zona económica especial, la gestión de una zona económica especial, el éxito de una zona económica especial conlleva una articulación transversal, una articulación multisectorial, y por eso es que es importante la participación del Ejecutivo como rector, como supervisor, como promotor, como regulador, pero también es importante la participación de los gobiernos regionales y locales como gestores, como facilitadores y articuladores de lo que se necesita en una zona económica especial. Vemos que también existen amenazas en torno a nuestras zonas económicas especiales y aquí es importante porque existe hoy un gran debate sobre el gasto tributario versus los beneficios que pueden generar las zonas económicas especiales. Y uno de los cuestionamientos importantes que se tiene sobre las zonas económicas especiales, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, es que las zonas económicas especiales generan un gasto tributario al Estado. De repente alguno lo ha escuchado, alguno lo ha leído, y aquí es importante que también derribemos ese mito, porque la zona económica especial, si bien ofrece determinados incentivos tributarios principalmente, no significa que la zona económica especial genera un gasto tributario o es un espacio en el que simplemente no se cobran tributos por no cobrar. Al contrario, la mirada que nosotros debemos tener del ofrecimiento del incentivo tributario, del estímulo tributario, es que sin ese estímulo, esta inversión nunca hubiera llegado al país. Entonces, no podríamos decir que existe un gasto tributario de algo que nunca pudo haber llegado si no hubiera existido el estímulo, el incentivo. Eso como primer punto de partida. Y segundo, que el Estado, si bien ofrece determinados incentivos o estímulos tributarios,
tiene como consecuencia la generación de otras virtudes. Es decir, el Estado le ofrece un estímulo, un incentivo al inversionista, la inversión finalmente se canaliza, se posiciona en la zona económica especial, pero esa inversión genera empleo, genera operaciones de comercio exterior, ¿verdad? Entonces, también la mirada que se debe tener respecto de la zona no debe ser conservadora en el sentido de es un espacio de gasto tributario o de competencia desleal. Al contrario, es un espacio en el que el Estado ofrece un estímulo, pero que este estímulo se ve satisfecho por otros elementos que generan esa inversión que de ningún modo hubiera podido llegar a esa región o a ese lugar del país. Entonces, sí, son temas en debate, son temas que hoy podrían ser cuestionamientos para las zonas, pero que también es importante derribar, porque como reitero, son mitos, son paradigmas que es importante también tenerlos en cuenta. Existe una reducción de la inversión nacional extranjera, sí, precisamente por las carencias a nivel de infraestructura, a nivel de saneamiento, de servicios básicos, y existe un crecimiento de la competencia regional respecto a la atracción de inversiones en zonas francas. Sí, o sea, cuando nos preguntan a nosotros y nos dicen con quiénes compiten las zonas francas, con la economía regional, no. Nuestras zonas francas compiten con otras zonas francas de otros países. Entonces, cuando nosotros concibamos a las zonas francas como espacios que compiten con la industria nacional, no es una afirmación tan exacta. Lo que más bien debemos de ver es cómo otras zonas francas en el mundo se están desarrollando y es con esas zonas francas con quienes competimos, porque no competimos con la industria nacional o con la industria regional, que ya hay elementos para superar ese aspecto, sino que competimos con otras zonas francas de la región. Esa es nuestra competencia natural. Y la falta de servicios básicos, evidentemente, es otra de las grandes amenazas que nuevamente nos retrotrae al inicio de la primera reflexión de esta ponencia, que es contar con servicios básicos o elementos esenciales. Pero también existen oportunidades en torno al sistema de zonas económicas especiales, porque existen políticas a favor del desarrollo productivo regional, porque tenemos una buena imagen como país para la atracción de inversiones, que duda cabe. El Perú se sigue posicionando como un espacio por excelencia para la atracción de inversiones foráneas. Existe una importante apertura comercial y esto también conversa con nuestra legislación, con la legislación nacional que postula la atracción de inversión extranjera directa y porque existe una gran apertura también incluso a nivel de los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales para la producción para la producción en zonas francas. Y por último, que existe el interés. Entonces, todos estos aspectos, estos elementos, estas bondades, estos objetivos, no pudieran verse satisfechos si no existiera el interés del sector privado. Y lo cierto es que el sector privado tiene mucho interés en materia de zonas francas, le importa zonas francas, pero de cara hacia lo que nosotros promovemos como Estado, también es importante que ese interés, que esa demanda del sector privado se vea satisfecha con las consideraciones que hoy estamos repasando. Aquí tenemos un poco más de las zonas como herramienta de facilitación del comercio exterior, que un poco responde también al título de esta ponencia, y aquí mencionarles muy brevemente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene a las zonas económicas especiales dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador, que es nuestra herramienta nacional de política en materia de comercio exterior, y forma parte de algunos programas y unas herramientas para promover las zonas económicas especiales. Participante anónimo me dice: Amazonas es un departamento geopolíticamente y estratégicamente ubicado, es un departamento bisagra entre la costa y la Amazonía del Perú. ¿Qué necesita para ser tomado en cuenta? Gracias por tu pregunta. Tomar en cuenta un departamento, o como tú mencionas, en este caso Amazonas, implica más allá de la ubicación. O sea, de hecho, el Perú es un país ubicado geoestratégicamente para las exportaciones a los diversos continentes del mundo. Entonces, qué duda cabe que también Amazonas lo es. De hecho, todo el Perú geoestratégica y geopolíticamente estamos correctamente ubicados. Sin embargo, ¿qué se necesita para ser tomado en cuenta? Imagino que se necesita para tener una zona franca en Amazonas. Es lo que estábamos mencionando en esta presentación. Si Amazonas tiene óptima conectividad logística, si existe en verdad una necesidad, porque, a ver, una zona franca, una zona económica especial, debe responder a una necesidad pública. ¿Cuál es la necesidad pública que se necesita
cubrir con el posicionamiento de una zona económica especial? Es la primera pregunta que se necesita responder antes de empezar a impulsar este tipo de medidas. Entonces, ¿qué se necesita para ser tomado en cuenta? Cumplir con los requisitos y con las recomendaciones que nosotros como rectores, como rector que tiene MINCETUR, postula. Reitero, no depende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la creación o el establecimiento de una zona en determinada región. No es una de las funciones que hoy tenemos vigentes determinar dónde se va a crear una zona económica especial, pero sí tenemos una labor importante en materia de opinión previa a la creación de una zona, y en ese escenario es que MINCETUR postula porque los espacios, porque las regiones, los departamentos cumplan con condiciones esenciales, porque de otro modo vamos a repetir históricamente tener zonas que hasta la fecha no se implementan, que no están operativas. Nuevamente, es un tema, no pasa por un tema de decisión, pasa por un tema de acción técnica y legal. Entonces, esa es la óptica, esa es la mirada que quiero que se lleven también con esta ponencia. Gracias por tu consulta. Por otro lado, regresando a la presentación, las zonas constituyen espacios idóneos para realizar actividades de producción y distribución logística de bienes y servicios con alto valor agregado. Esa es la tendencia, esa es la mirada, ese es el cambio de paradigma hacia el cual queremos llegar, pasar no solamente de ser o de tener zonas francas que produzcan o que tengan producción o manufactura básica, sino migrar a producciones de nivel intermedio o de alto valor agregado, porque eso podría más bien explicar y generar un mayor beneficio en la generación de mano de obra. Está claro que cuando la industria se tecnifica, también en respuesta natural lo hace la mano de obra y la especialización natural. Entonces, si una industria, mientras más tecnificada se tenga, la región va a tener una mayor oferta de mano de obra calificada. Es lo que pasó en China, es lo que pasó en Corea. La industria, cuando surgió y se hizo de más valor agregado, y hablamos de valor agregado no solamente desde el punto de vista de tener una industria altamente tecnificada, sino de también desarrollar industria que no se hace en el país. Por ejemplo, en el país no tenemos una alta oferta de producción siderúrgica o de automotriz, entonces probablemente se tenga que explorar mucho más ese campo. Y eso es un poco hacia donde se quiere migrar las inversiones o las industrias dentro de las zonas especiales. Por otro lado, los beneficios en materia tributaria y aduanera, ya lo hemos revisado a lo largo de esta exposición, son elementos importantísimos para concebir a las zonas como herramienta de facilitación. MINCETUR, que es el ente rector, que cuenta con una normativa que facilita las inversiones nacionales y extranjeras. Dentro de las zonas económicas especiales se permite tanto la inversión nacional como la inversión extranjera. Entonces, no existe una discriminación ni un sesgo en cuanto a las inversiones que se tengan dentro de las zonas económicas especiales. Dentro de las zonas son espacios que se utilizan para agilizar procesos, para reducir costos del comercio, y esto también se traduce en que hoy uno de los beneficios dentro de las zonas es que la permanencia de las mercancías es indefinida o en tanto dure la condición de la empresa o del inversionista. Entonces, eso también es un beneficio importante para aquellas empresas que ingresan mercancías y van distribuyendo esta mercancía según la demanda nacional o foránea. Asimismo, dentro de la zona se garantiza la seguridad, trazabilidad y protección de la mercancía entrante y saliente, porque cada zona económica especial tiene la responsabilidad de vigilar el control de la mercancía desde el ingreso hasta la salida, y desde la salida inclusive no se aparta del control aduanero. Entonces, lo ideal es que exista una trazabilidad adecuada desde el ingreso de la mercancía por el punto de frontera del país hasta su ingreso a la zona, hasta el momento en que ésta vaya al territorio nacional o finalmente se exporte. Entonces, todos estos elementos son un poco más de las oportunidades que se tienen en las zonas económicas especiales y que hacen que finalmente sean consideradas como herramientas de facilitación del comercio exterior en el Perú. Esto es un poco de las actividades permitidas. Cabe resaltar que dentro de las zonas económicas especiales no se pueden hacer todas las actividades permitidas, o todas las actividades, mejor dicho, pero tenemos logística, agroindustria, maquila, la industria también,
Y esto es un poco de lo que se puede hacer dentro de las zonas económicas especiales. Tenemos en el caso de Piura, que es una de las zonas especiales de desarrollo que tiene una mayor presencia industrial, agroindustrial principalmente, y por otro lado también en Tacna, y por otro lado empresas o zonas económicas especiales con una mayor participación logística o de servicios, la tenemos en Tacna, en Arequipa y en esto es un poco de los beneficios o incentivos que ya habíamos pasado a revisar, las exoneraciones de renta, IGB, selectivo del consumo, IPM, suspensión de impuestos a la importación. Recuerden, cuando una mercancía ingresa a la zona económica especial, se suspende derechos arancelarios y tributarios y la permanencia de este es indefinida o ilimitada. ¿Esto por qué es atractivo? Porque, por ejemplo, en regímenes aduaneros normales, cuando la mercancía ingresa a un depósito, por ejemplo, temporal, o un almacén aduanero tiene un plazo determinado para poder darle una destinación aduanera, lo que no sucede en zonas especiales. Las zonas son punto de llegada, es decir, no necesitan almacenarse previamente en un depósito antes de ingresar a la zona. Las ventas dentro de la zona son consideradas, son consideradas exportaciones. El ingreso a la zona se da mediante un documento mucho más flexible, que es una solicitud de traslado, en reemplazo de una DAM, por ejemplo. Las manufacturas o los procesos productivos dentro de una zona se pueden acoger a los acuerdos comerciales y los bienes que se producen dentro de una zona, que son hechos en la zona, se pueden nacionalizar al resto del país con un arancel cero. Esto es un poco en cifras, cómo nos ha estado yendo a las zonas económicas especiales en el año 2022. Creo que esto resume un poco cómo estamos y creemos que las cifras son bastante alentadoras. Hay 94 millones en exportaciones al cierre del año 2022. Se han generado más de 2.300 puestos de trabajo, empleo generado en un área total de 1.881 hectáreas, con un número de empresas usuarias de 168. Tenemos ahí los principales sectores de exportación, los principales productos, geomembranas, concentrados para bebidas, mangos. Curiosamente, estos tres productos son o están tanto en la zona especial de desarrollo de Paita, en su mayoría, y en el caso de geomembranas también en la zona franca de Tacna. Los principales mercados de exportación tenemos Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Países Bajos y Japón. Entonces, esto resume un poco cómo está el desempeño de las zonas económicas especiales. Sin duda alguna, tiene un alto potencial, ya lo mencionaba, como herramienta no solo de desarrollo regional, sino también de desarrollo nacional. Estas son las zonas económicas especiales del Perú, en un esquema bastante sencillo. Tenemos a la SED Paita, a la Zona Especial de Desarrollo de Paita, que hoy tiene 41 usuarios, que tiene exportaciones por encima de los 80 millones e importaciones por los 66 millones. Está ubicada en Piura. Tenemos SED Matarani, ubicada en Arequipa, que tiene una cercanía nuevamente al puerto de Matarani, al igual que la Zona Especial de Desarrollo de Paita, y que tiene 26 usuarios que desarrollan actividades en el sector industrial y logístico, exportaciones por 9 millones e importaciones por 19 millones de dólares. Por otro lado, tenemos la zona franca de Tacna, que está ubicada en la región del mismo nombre, está cerca a la frontera de Chile, y que tiene 89 usuarios que desarrollan actividades industriales, logísticas y de servicios. Tiene exportaciones también bastante modestas, pero sus importaciones sin duda son la razón de su movimiento comercial en la región, cerca de 71 millones. Por otro lado, la sed Hilo, que se encuentra también cerca de un puerto de Hilo y cerca también de un corredor importante, cuenta con 16 usuarios que se dedican principalmente al sector logístico y que no tiene exportaciones a la fecha, pero que tiene importaciones por 57 millones de dólares. Entonces, como ustedes ven, las zonas económicas especiales se han ido especializando en función de lo que ofrece la región, de lo que demanda la región. Y aquí creo que esto es la última reflexión que quiero que se lleven para ya ir finalizando con esta ponencia, y es que deben existir algunas consideraciones para las zonas económicas especiales. Entonces, el éxito de una zona depende en gran medida del desarrollo industrial y de servicios. Las zonas, si bien permiten la atracción de inversión, lo que se necesita es un régimen promotor y competitivo. Hay una facilitación de la inversión y los encadenamientos productivos,
Y claro, en el Perú existen condiciones para lograr que las zonas se constituyan como hubs de inversión, innovación e exportación, pero se necesita promover una gestión eficiente, recopilando mejores prácticas, experiencias exitosas, y es importante el trabajo conjunto de la inversión pública y privada. Estas son algunas de las consideraciones que MINCETUR recomienda en las iniciativas normativas que pretenden crear zonas económicas especiales. No voy a pasar a enumerar una por una, pero aquí pueden encontrar mucho y es un extracto de todo lo que hemos conversado durante esta ponencia, por resaltar alguno, la dimensión de la zona y su razonabilidad, tener estudios técnicos, un plan maestro. Creo que esto un poco podría responder a la pregunta que me hacían hace algún momento que era Amazonas, que necesita Amazonas para ser tomado en cuenta. Creo que es importante tomar en cuenta estas consideraciones para cualquier iniciativa que pretenda crear una zona económica especial. Aquí también tenemos ya unas consideraciones más de carácter de gestión, de carácter normativo. Es importante que el modelo de administración de la zona pueda satisfacer también la demanda en materia presupuestal, que existan obligaciones que apliquen a los usuarios de las empresas, que existan consideraciones sobre el impacto industrial, y esto que significa que cuando se pretenda constituir una zona se tome en cuenta que ya existe industria preexistente en la región. Entonces hay que ver la forma en la que convivan esta zona económica especial con la industria que ya existe dentro de una determinada región. Y finalmente, esta es una consideración que el MINCETUR postula, y es que para la existencia de una nueva zona, ya sea de administración pública, privada o mixta, debe evaluarse su impacto social y económico y tener estudios que respalden una zona económica especial, que es lo que no se ha hecho hasta la fecha. Lo que se ha hecho es crear zonas económicas especiales por ley y posterior a ello recién hacer los estudios de factibilidad. Entonces, qué importante que previa a la decisión o el impulso de una medida como esta, se tome más bien en cuenta que se necesita cuantitativamente tener cifras para demostrar la necesidad de una zona y también cumplir con los elementos esenciales que hoy hemos venido repasando a lo largo de la exposición. Estas son reflexiones finales, es un extracto de todo lo que hemos venido repasando, y es que el Perú tiene zonas económicas especiales, y claro, existe un esfuerzo importante para impulsar las zonas operativas, pero también las no operativas. Y esto se explica porque el MINCETUR, si bien no tiene una labor principal en la implementación de las zonas, sí tiene una labor de asistencia. Entonces, el MINCETUR brinda asistencia técnica, legal, en aquellas regiones o en aquellas zonas que tienen zonas que no están operativas. Los recursos públicos a veces son insuficientes para atender la demanda de una zona en su gestión y operación. Por eso es que la inversión privada y una normativa ordenada podría permitir que superemos estas limitaciones. La creación de las zonas debe obedecer a criterios técnicos, es un poco lo que hablábamos. Los incentivos no son el único factor que determina el éxito de una zona. En esencia, los incentivos deben venir acompañados de condiciones que faciliten la atracción de la inversión. Las propuestas de organismos internacionales por estandarizar condiciones de zonas van a fortalecer el sistema. Esto implica algunas adecuaciones normativas y cambios que también tenemos previstos. ¿Las zonas son una importante herramienta para el desarrollo de las economías? Sí, lo son, qué duda cabe, pero requieren de condiciones específicas para su éxito. Dicho esto, como una reflexión final de toda esta ponencia, quiero que se lleven que las zonas económicas especiales tienen un potencial enorme. Los esfuerzos de las actuales gestiones públicas también son importantes. Sin embargo, aún existe una brecha importantísima que hacer, existe mucho trabajo, y creo que también la finalidad de esta exposición es que se puede establecer una articulación correcta y el gobierno regional, que es de donde ustedes forman parte y donde ejercen sus funciones, sean también unos actores vitales para el desarrollo de la zona, para la gestión de la zona y para cumplir los objetivos de creación de las zonas económicas especiales. Con esto yo culmino la presentación y quedo atento a las preguntas que tengan o los comentarios que quieran compartir. Muchas gracias. Gracias, Brian. Bueno, buenos días con todos. Bueno, esperamos sus consultas. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional a la que no haya respondido Brian hasta el momento.
Para los que, mientras que se van animando los demás, las presentaciones sí, te las vamos a hacer llegar junto con la grabación, pero para eso, por favor, registren su asistencia. En el chat, Raiza ha estado compartiendo el link de asistencia, el cual voy a volver a compartir en este momento. Oscar, por favor, adelante. Puedes tomar la palabra. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la excelente presentación. Quien habla es especialista de comercio exterior, del equipo de comercio exterior de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del Callao. Como todos sabemos, el ámbito de la provincia constitucional del Callao, en este ámbito se van a desarrollar importantes proyectos, obras de infraestructura, ¿no? El tema de la ampliación del aeropuerto, ¿no? El tema también de un espacio logístico que está en el marco de este proyecto de ampliación del aeropuerto, la infraestructura vial, ¿no? Que va a hacer que el aeropuerto tenga una buena funcionalidad, y otras infraestructuras también que van a mejorar la conectividad y la logística hacia el terminal marítimo del Callao. Pero también sabemos que hay otros proyectos que podrían impactar en el desarrollo del terminal marítimo del Callao, como es el proyecto del terminal multipropósito de Chancay. De lo que he escuchado de la exposición, cuando hablamos de una zona económica especial, sí o sí hablamos, como ha manifestado el ponente, de un espacio cerrado, ¿no es verdad? Una determinada cantidad de hectáreas, ¿no? En el cual el objetivo principal, al menos de lo que he podido entender de la exposición, básicamente es atraer la inversión, ¿no? Y en este espacio, para que sea competitivo, es importante que la infraestructura y todos los servicios que sean necesarios para el comercio exterior, llámese exportación o importación, puedan ser los adecuados para que esto tenga funcionamiento. ¿Y han evaluado ustedes ya alguna propuesta de parte del Callao para el desarrollo de una zona económica especial? Al menos quien habla escuchó al gobernador hace un tiempo en un evento que él tenía interés en impulsar una zona económica especial en el Callao. ¿Y qué condiciones se necesitaría para ello, no? Esa era la principal inquietud que tenía. Gracias, Oscar. Sí, mira, tu pregunta me lleva también un poco a profundizar un poco más en los elementos esenciales. Sí, de hecho, Lima, de por sí, si nosotros empezamos a analizar si Lima cumpliría con los objetivos o con los elementos esenciales que nosotros hemos pasado a listar, probablemente cumpla con muchos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la forma en la que se canalizan las iniciativas de creación de zonas económicas especiales. Nosotros como ministerio recibimos diversas iniciativas y creo que es importante en este momento hacer la aclaración que MINCETUR no promueve en específico la creación de una zona en determinada región o en determinada localidad. Lo que MINCETUR tiene es una visión amplia y macro sobre cómo debería funcionar una zona económica especial, llámese Callao, llámese Huancavelica o lo que fuera. Lo que a nosotros nos importa como ejecutivo es que cualquier zona que se pretenda promover, ya sea por iniciativa privada, ya sea por iniciativa legislativa o iniciativa regional, cumpla con estas condiciones, porque el trabajo posterior a la creación de la zona sí recae en el ministerio bajo la mirada de regulación, de promoción y de supervisión, y también de los gobiernos regionales. Entonces, nosotros postulamos porque cualquier espacio que cumpla con las condiciones necesarias, los elementos esenciales y asegure el cumplimiento razonable de la zona económica especial, pueda tener esa viabilidad. No depende de MINCETUR, nuevamente, la viabilidad de una zona económica especial. Y aquí es importante tener en cuenta que cuando se crean este tipo de espacios, hablamos de zonas francas, zonas económicas especiales, naturalmente este tipo de iniciativas se tienen que canalizar a través del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque cuando se crean zonas francas hay un componente legal y constitucional que hay que cumplir. Es decir,
cuando se otorga un tratamiento tributario diferenciado a una determinada región de carácter temporal, necesariamente esto tiene que someterse a una aprobación de una ley, y una ley vía mayoría calificada que se da por el Congreso de la República. Entonces, ¿cuál es la intervención del MINCETUR en esa etapa? Es la que hemos venido comentando a lo largo de la exposición, que cuando recibimos las propuestas o las medidas o las iniciativas, MINCETUR establece este tipo de recomendaciones. Entonces, si se tiene previsto una iniciativa para Callao o las que tú mencionas, Oscar, sí es importante que previa a la decisión de la iniciativa se tomen en cuenta estos elementos. Porque no depende del MINCETUR la creación, pero como rectores sí tenemos incidencia en las opiniones técnicas y legales sobre las iniciativas que las pretendan crear. Y si cumplen con las condiciones mínimas de infraestructura, de servicios, de plan maestro, qué duda cabe que se está asegurando pues, el cumplimiento de los objetivos de creación de la zona franca o zona económica especial. Entonces hay que verlo también así y ver cómo la zona económica especial satisface una demanda. O sea, si nosotros decimos probablemente Callao o Chancay necesita una zona franca, hay que ver cómo se cumple con las condiciones esenciales. Y de ser así, se estarían cumpliendo objetivos de creación de la zona. Una última consulta. ¿Hay alguna norma específica donde estén señaladas todas estas consideraciones que había que cumplir para presentar una iniciativa? No, no existe una norma específica, porque justamente como mencionaba, no existe una ley marco hoy a la fecha que establezca normativamente cuáles son esas consideraciones. Sin embargo, nuestra mirada técnica hace que establezcamos esas recomendaciones en los proyectos de ley. Entonces, cuando nosotros nos piden opiniones de proyectos de ley, hacemos ese tipo de recomendaciones como ente rector en la materia. Entonces, nuestras opiniones son vinculantes en ese aspecto. Ahora, no tiene que ver nada el tamaño, ¿no es verdad? Porque veo que en el caso del país se han creado zonas económicas especiales de 195 hectáreas, pero ocupadas hasta ahora creo que hay un 10 a 20% a lo mucho. La dimensión es un aspecto que también nosotros observamos constantemente porque en algunos casos incluso se ha pretendido que toda una región sea zona franca. Entonces, imagina la complejidad de hacer que toda una región sea zona franca. Eso significa que hay que cercar toda la región. Claro. Entonces es bastante complicado tener zonas francas tan extensas. Lo reitero, no existe una oposición a tener zonas francas grandes. De hecho, si me preguntas cuál es en la experiencia comparada, cuál es el tamaño ideal de zonas francas, en la experiencia comparada son 30 hectáreas, ¿correcto? Exacto, Entonces, porque el caso que tú has comentado de Colombia, yo lo que creo que ahí hay una asociación, digamos, de impulsar los clústeres y acompañado a este clúster la zona económica especial. Porque, por ejemplo, entiendo que en Medellín lo que se trata es de impulsar todo el tema textil, ¿no es verdad? sí, correcto. Entonces, la dimensión tiene que ser razonable, ¿no? Es decir, si nos dicen 2.000 hectáreas de zona franca, bueno, el plan maestro que sustente la factibilidad económica de la implementación debe responder a esas 2.000 hectáreas. Ahora, ¿cómo lleno 2.000 hectáreas de inversionistas, no? Exacto. Entonces, también hay que tomar en cuenta ese aspecto. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Brian, tenemos algunas consultas en el chat, no en la sección de preguntas, sino en el chat. No sé si los puedes leer o te facilito. Sí, por favor, si me pudieras ayudar con la lectura. A ver, nos dice María Victoria, nos consulta dónde está ubicada la zona de Cajamarca. Sí, María Victoria, gracias por tu pregunta. Cajamarca se ha creado en el año 2021. Todavía no existe físicamente la zona, todavía no se ha dispuesto dónde se va a crear y tampoco su dimensión, a propósito de la pregunta que ya hacía Oscar, porque se necesita todavía
una complementación legal de la ley. Pero, ¿dónde está? Sí ha sido dispuesto a través de la ley. La ley es la 31343 y la zona franca estaría ubicada entre las provincias de San Ignacio y Nambaye, cerca a la frontera. Excelente, gracias. Miriam González nos consulta cuántas zonas francas en total hay en el Perú. En el Perú tenemos 8. Tenemos zonas especiales de desarrollo en Hilo, en Matarani, en Paita, en Tumbes, en Loreto, y tenemos zona económica especial en Puno y 2 zonas francas, la zona franca de Tacna y la zona franca de Cajamarca. De esas 8, solamente 4 están en funcionamiento, que son las zonas especiales de desarrollo de Hilo, de Paita, de Matarani y la zona franca de Tacna. Excelente. A ver. Muy bien. Bueno, Jaime Jaime de la Libertad nos hace un comentario, ¿no? Sobre el buen funcionamiento de la zona de Piura y que Trujillo podría ser una buena práctica para una zona, ¿no? Considerando el desarrollo, la sostenibilidad, ¿no? De la región. No sé si alguien tiene alguna consulta más. En el caso de Bianca Gutiérrez nos consulta, en el caso de Puno, ¿dónde sería instalada la zona franca? Sí, en el caso de Puno, la zona franca, bueno, la zona especial de desarrollo sería instalada en el distrito de Caracoto, que pertenece a la provincia de San Román. Sin embargo, todavía existe una ausencia normativa, es decir, no existe una norma que delimite expresamente la zona. ¿Qué se necesita para ello? Que previamente se culminen las etapas de saneamiento. Es decir, les comento un poco, porque de repente existe el interés de la región Puno. Existe una norma que es la 28864, que crea la Zona Económica Especial de Puno en el año 2006, que tiene un reglamento, pero nuevamente, hoy el gobierno regional tiene a cargo promover un proyecto de inversión pública para la creación de la zona. Todavía no está actualizado. ¿Correcto? Eso como primer punto. Segundo, que los terrenos que se han dispuesto para la zona económica especial de Puno, que son poco más de 141 hectáreas, tienen hoy vicio de saneamiento. Eso se traduce en invasiones, por ejemplo. Entonces, hoy el gobierno regional está todavía pendiente de hacer estos saneamientos y estas acciones, y posterior a tener saneado el terreno que corresponde a 141 hectáreas, tiene que impulsar una propuesta normativa para delimitarla normativamente. Se necesita un decreto supremo para delimitarla, pero previamente requerimos que se sanee íntegramente los terrenos asignados. Ya, excelente. Gracias, Brian. Perdón, están aprovechando para hacernos la consulta de dónde están instaladas. Surech, discúlpame si no lo estoy pronunciando bien, Ruiz nos pregunta dónde está en Loreto, ¿no? O dónde estaría instalada en Loreto. Sí, en el caso de Loreto, si bien ya existe la zona creada desde el año 98, hasta el momento todavía no se define la ubicación exacta, porque en el caso de Loreto no existe aún consenso entre el Ejecutivo para poder establecer la reglamentación de la zona. De hecho, Loreto tenía muchas deficiencias a nivel de ley, en su ley de creación, pero hasta la fecha todavía no tiene un reglamento, entonces todavía no se ha definido bien o exactamente dónde funcionaría. Sin embargo, es importante también tomar en cuenta que Loreto se encuentra ubicada en una zona de influencia de Amazonía, entonces probablemente la ley de Amazonía tenga mucho más atractivo que el hecho de tener una zona franca como tal. Entonces, nuevamente regreso a los elementos esenciales. Si lo que se pretende es tener incentivos tributarios, la región ya los tiene. Entonces hay que mirarlo también con esa intención. Anselmo tiene otra consulta que nos dice, entonces para presentar una iniciativa para la creación de zona franca, se tiene que hacerlo vía Congreso como proyecto de ley. Efectivamente, Anselmo, las iniciativas de proyecto de ley, como dije, pueden nacer del privado, de los gobiernos regionales, pero necesariamente se tienen que canalizar a través del Congreso de la República.
al menos eso por el marco constitucional que nosotros tenemos hoy vigente. Ujú. Excelente, Brian, gracias. Creo que ya no hay consultas adicionales. Sería la última, ya estaríamos cerrando la sesión. Nos hemos extendido un poquito, pero muchas gracias por haber permanecido en la sala. Vamos a agradecer a Brian por la amplia explicación que nos ha dado el día de hoy. Hemos podido absolver varias consultas que ustedes nos han estado realizando a lo largo de las visitas que hemos tenido, que hemos estado teniendo en regiones. Espero sean de utilidad y en efecto también ustedes puedan contribuir cuando surja esta propuesta de hacer una zona económica especial, tener en consideración cuáles son los criterios para ello, ¿no? Los cuales nos ha mencionado Brian. Entonces, muchísimas gracias por la sesión. Yo quisiera darles a conocer un poquito ahora sobre las presentaciones que vamos a tener en adelante. A ver, Brian, voy a compartir ahora yo un ratito para culminar la De sesión. acuerdo. Me permiten un poquito. Ya. Solamente para comentarles, vamos a estar continuando con estas capacitaciones todos los martes en la mañana, pero vamos a realizarlas cada 15 días para también no sobresaturar también al equipo, ¿de acuerdo? Que todos tenemos funciones, pero siempre es bueno participar de estas. Entonces, la siguiente sesión va a ser el martes 22 a las 9:30 con herramientas digitales de comercio exterior, que en específico vamos a tratar sobre el exportemos.p, que es una plataforma que ha desarrollado PROMPERÚ, el cual congrega diversas instrumentos, herramientas que ellos han desarrollado. A través de esa única plataforma se pueden encontrar todas estas y les van a hacer mención de cada una de las bondades de estas, ¿ya? Y también vamos a hablar del Perú Marketplace. El 5 de septiembre estamos teniendo herramientas de inteligencia comercial con el equipo acá de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales, donde les van a brindar alguna información sobre más específica a la que ya les han brindado en los talleres regionales que hemos tenido, donde les van a enseñar a identificar algunas plataformas para que ustedes mismos puedan encontrar la información necesaria para atender al empresariado y sus consultas, y que también les va a servir a ustedes de información como una fuente de información para algunos documentos que tengan que elaborar dentro de la región. Después, el 19 de septiembre tenemos introducción a los requisitos técnicos al comercio, también va a ser dictado acá por la Dirección de Requisitos Técnicos al Comercio Exterior, que lo va a realizar nuestra compañera acá, que la tengo dentro de la Dirección General, y les van a dar algunos elementos, cuáles son las plataformas también para identificar qué requisitos de acceso nos pide cada mercado, de acuerdo a la oferta regional que presentan en sus localidades. El 3 de octubre tenemos aplicación de las reglas de origen. Mónica, un favor, ¿me puedes decir aplicación? El 3 de octubre tenemos aplicación de las reglas de origen a las mercancías que exporta una región, sector del exportador autorizado. Vamos a tratar acá 3 temas de certificación, ¿de acuerdo? El 3 de octubre, el 17 de octubre y el 31 de octubre. Que tan importante para obtener los beneficios arancelarios, los cuales creo que son necesarios que ustedes los puedan conocer para poder utilizarlo. El 14 de noviembre tenemos financiamiento para la internacionalización. Vamos a tratar de algunos instrumentos sobre financiamiento, pero también el tan importante programa de apoyo a la internacionalización, que es el tan conocido PAI, que tenemos desde que se desarrolla desde el sector comercio y que justo va a estar de miras para el lanzamiento de la nueva convocatoria. Así que me parece importante también que ustedes, me parece oportuno en esas fechas lo puedan conocer también, ya puedan estar viendo qué cosas están, en qué modalidades se va a lanzar, etcétera, para que puedan ustedes también difundir al empresariado de sus regiones y localidades. Y el 28 de noviembre estaríamos cerrando con el tema de biocomercio como modelos de negocio sostenible para productos de la biodiversidad nativa. Igual, si hubiera algún tema adicional que ustedes quisieran tocar porque han recogido alguna necesidad en sus regiones, voy a estar circulando también el catálogo de servicios por un oficio a sus gobiernos regionales para que lo puedan tener y en cuanto ustedes identifiquen alguna necesidad puedan ver qué servicios desde el sector comercio exterior y nuestros aliados desarrollamos y podamos atender las necesidades del empresariado que les ha llegado, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no vamos a estar nosotros, no se olviden de inscribirse, ya tienen el link de inscripción, por favor síganlo compartiendo, sería ideal que más personas de tanto de los gobiernos regionales como de las municipalidades puedan podamos compartir con ellos esta información tan necesaria, porque como les decía, tenemos que ser un equipo dentro de la región con un solo objetivo para poder desarrollar la oferta dentro de las regiones y mejorar la competitividad exportadora.
¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias. Yo he culminado por el día de hoy. Los veo de nuevo el martes 22 de agosto. Y no se olviden de registrar, por favor, su asistencia para poder enviarles la grabación del día de hoy, así como la presentación que nos ha realizado Brian. Nos estamos viendo el martes 22. Muy buenos días y muchas gracias por su participación. Roxana, muchas gracias. Como te indicaba en el WhatsApp, al ustedes remitir